Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que han tenido un buen día. Eso no quiere decir que no tengamos desafíos que enfrentar, pero sabemos que el Señor está con nosotros, que Él no nos ha dejado y que por su misericordia hoy estamos aquí, por su bondad. Y qué bueno poderles saludar, qué bueno apartar este tiempo para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios, de esta fuente inagotable. Así que oremos, vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa noche. Padre eterno, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias Señor porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque eres Señor bondadoso. Dios Todopoderoso, en esta hermosa noche queremos pedir de tu dirección, de tu auxilio, de tu ayuda, Señor, para poder aprender más de tu palabra, para atesorarla, Señor, y para ponerla en práctica. Ayúdanos, dirígenos, enséñanos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Estamos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel y hemos reflexionado un poco sobre estos pasajes. Hemos hablado sobre cómo se aplasta a esta serpiente, podríamos decirlo de esta manera, llamada Goliat, un gigante, un guerrero. Y Dios utilizando a un muchacho que pasa desapercibido, que no tiene, diríamos, los mejores recursos, pero hay un detalle importantísimo, indispensable, y es que Dios está con este muchacho. El Espíritu Santo está con este joven llamado David. Este es un relato, hermanos, que probablemente lo hemos escuchado desde que estábamos en escuela dominical, desde que éramos niños y nuestros maestros no lo contaban. Pero aquí hay algunos principios que debemos de observar y creo yo que es muy importante. Hoy he titulado el mensaje Nuestro David y me gustaría seguir reflexionando en este capítulo, en el capítulo 17 y poder observar algunas cosas importantes. Algo que me gustaría resaltar, hermanos, en esta noche es cuál es el propósito teológico de este relato. En específico podríamos decir del capítulo 17. Ahora quiero que me preste atención, porque la pregunta que usted me podría hacer, pastor, ¿y qué es eso de propósito teológico? Tiene que ver con la intención, con el mensaje, el sentido espiritual que nos quiere trasladar el autor. Si vamos un poco más profundo, es el mensaje divino. ¿Cuál es el mensaje divino que se quiere trasladar entonces a nuestras vidas? Creo yo que eso es muy importante. Hermanos, a veces se enseña que el texto bíblico o los pasajes bíblicos, que la palabra de Dios, por ejemplo, es un libro de historia. Algunos dicen, no, la palabra de Dios es un libro de arqueología. Y bueno, algunos podrían decir más cosas, pero hermanos, en realidad, al 100% diríamos, no es un libro de historia, no es un libro de arqueología, no es un libro de ciencia. Ahora, no estoy diciendo que no contenga cosas que nos pueden llamar la atención científicamente, históricamente, y creo yo que eso es bien importante. Sí podemos encontrar ciertos detalles en la palabra de Dios, pero lo más importante es el propósito teológico. El capítulo 17, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? El autor, y como decía hace un momento, el autor divino, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Cuando las personas
leían este relato, usted se puede poner a pensar en el primer siglo. ¿Qué reacción tenían estas personas cuando leían este relato? Ahora nosotros que estamos en el siglo XXI, ¿qué causa este relato y qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? El propósito teológico entonces es la intención, el mensaje, el sentido espiritual. Y el propósito teológico de este pasaje es contraponer la estatura, el poder del filisteo con la figura de David. Aquí hay contrastes muy marcados. Un hombre gigante, un hombre de guerra, mientras que por otro lado pues tenemos a un muchacho, podríamos decirlo, sin tanta experiencia. No tiene, podríamos decirlo también, los suficientes recursos de guerra como para derrotar a este gigante. Y vemos entonces estos grandes contrastes. David era un joven no muy alto, sin experiencia bélica, y en efecto el contraste físico es evidente. El autor entonces nos quiere trasladar algo, quiere que observemos estos contrastes. Alguien que es alto, alguien que no es muy alto, alguien que sí tiene los recursos, las herramientas bélicas, mientras otro que no las tiene. Hay un contraste, inclusive el contraste físico es evidente. Y la finalidad teológica de estas descripciones que destacan las características físicas y las armas de Goliat en oposición a la estatura del equipo de David es poner de manifiesto que Dios está con el joven. Y eso es importante. Dios está con este muchacho. Dios está con David. Tal vez no tiene la altura, no tiene las herramientas, las armas bélicas, no tiene la experiencia, todo está en contra, pero hay algo que resalta aquí el autor y que es de suma importancia. Dios está con David. En la narración, este tipo de aseveración pone de relieve la finalidad teológica del pasaje. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál entonces es el mensaje? Mucho más que una descripción teológica, porque vuelvo a repetirlo, hermanos, aquí el objetivo no es tanto enseñarnos sobre historia, enseñarnos sobre arqueología, enseñarnos sobre ciencia, no. La finalidad teológica del pasaje tiene que ver en mucho más allá entonces. Mucho más allá de una descripción histórica precisa de los acontecimientos. Estos relatos, hermanos, son reflexiones teológicas, enseñanzas para nuestras vidas que desean destacar el poder de Dios contra los enemigos de Israel, que en esta ocasión son los filisteos. Y esta es la finalidad teológica de estos pasajes: resaltar, destacar el poder de Dios contra los enemigos de Israel. Saúl, sin saberlo, estaba siendo una herramienta esencial en la formación del futuro rey. Leyendo, hermanos, el libro de primer libro y segundo de Samuel, reflexionaba que el producto terminado, cualquiera podría decir: yo quiero ser como el rey David. Cuando observamos los productos terminados, pero yo no sé si usted quisiera pasar por todos los procesos que pasó el rey David. Como lo acabo de mencionar, Saúl es una herramienta, alguien que Dios está utilizando para la formación del futuro rey.
Pero que el rey tome una lanza y lo quiera dejar clavado a uno en la pared para quitarle la vida, no es nada agradable. Lo que se viene en los siguientes capítulos, hermanos, la persecución que se da, lo que tiene que enfrentar David, esas circunstancias tan difíciles, no sé si las querramos vivir. Pero indiscutiblemente Saúl estaba siendo una herramienta esencial en formación. Las circunstancias que hemos vivido, a veces hay personas, a veces hay circunstancias en la vida que nos están formando. No quisiéramos pasar por esas circunstancias. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué permites que el jefe, la jefa me trate de esta manera? Una manera tan injusta, no es justo. Probablemente Dios la está utilizando para formar su vida, para darle forma a su vida. Muchas veces nos hemos preguntado por las circunstancias que hemos vivido, por las cosas no tan agradables que hemos pasado. Muchas veces de una forma tan natural y que es normal, hermanos, nos preguntamos por qué. ¿Y por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y en esos procesos, hermanos, y aunque probablemente no tengamos las respuestas claras, sí sabemos que en medio de estas circunstancias difíciles, Dios nos está formando. Dios nos está dando forma. Estamos en las manos del alfarero. Y jamás, hermanos, el barro le va a decir qué hacer al alfarero. Si al alfarero no le gustamos, Él nos puede volver a hacer de nuevo. Estamos en sus manos, estamos en formación. Y como lo decía, hermanos, muchas veces vemos productos terminados y decimos, yo quisiera ser como esta persona, yo quisiera ser como este. Pero no sé si quisiéramos pasar por la formación que ellos han pasado. La situación le permitía a David ejercitar sus dotes naturales y aprovechar al máximo las oportunidades que le brindaron las nuevas circunstancias. Y algo que me gustaría que pudiéramos resaltar en esta noche es que estamos ante un héroe improbable. Algunos se podrían ofender por lo que voy a decir, pero si en ese evento se tuviera que tener que apostar, ¿no? Si por Goliat o por David, yo creo probablemente que las apuestas hubieran ido en contra de David, que todos hubieran apostado lógicamente por el hombre gigante, por el hombre de guerra, por el hombre que tiene las armas, las herramientas bélicas, el que tiene la experiencia. Y uno diría, este es el que va a ganar, no necesitamos tanta ciencia para observar que el que va a ganar esta batalla es el gigante, este gigante llamado Goliat. Es un campeón filisteo, era un hombre de Gat llamado Goliat, el que fuera tan alto o que lo pareciera hacia la distancia. Y es interesante, hermanos, porque al final la altura pasa a ser también algo secundario. De lo que no puede caber duda es de que era un guerrero excepcional. A veces hay batallas y por alguna razón a veces le sale a algún video donde sale alguien muy gigante, con un cuerpo bien trabajado, pero aparece un maestro que sabe Kung Fu, por ejemplo, ¿no?
Y me dice, pero no, el maestro no tiene músculos, el maestro no tiene la altura. Y uno se da cuenta que de un golpe o de dos golpes, el maestro de Kung Fu derrota a este gigantón lleno de músculos. Porque no es tanto la altura, sino que es la experiencia. Y en el caso de Goliat, hermanos, no es tanto la altura, sino la experiencia. Este es un hombre de guerra. Incluso es el pasaje bíblico que también es más alto que Saúl, que rebasaba en más de una cabeza a todos los compatriotas. Pero este hombre llamado Goliat es un guerrero excepcional. El ejército israelita estaba verdaderamente asustado. Y aunque ni se le rindieron, pero tampoco no se retiraron, el propio Saúl ni ningún otro de los de ahí presentes sabía qué hacer. El pueblo y el rey están aterrados, no saben qué hacer, tienen miedo. No hay un valiente que se enfrente a este gigante. Por primera vez, el lector se encuentra con un David que ya es un personaje, un joven entusiasta y patriota, quizás demasiado seguro de sí mismo, pero lleno de fe en el poder de Dios de Israel. Un hombre, un jovencito, hermanos, lleno de fe, de confianza en Dios. David es quien les hace recordar que ellos ciertamente son los escuadrones del Dios viviente. Estamos en el capítulo 17 y me gustaría que fuéramos al versículo 26, y la palabra de Dios dice de esta manera: Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David le está haciendo un recordatorio al pueblo. Hace recordar que ellos ciertamente son el escuadrón o de los escuadrones del Dios viviente, de un Dios real, de un Dios que vive. Actuar al margen de la realidad de ese Dios viviente cuando se han apartado de este Dios viviente. Esto ha traído mucha aflicción para el pueblo de Dios a través de los tiempos. Y el pueblo de Israel ha sido testigo de lo que les ha sucedido cuando ellos se han apartado de Dios, cuando ellos se han alejado del Señor, cuando en su insistencia David es llevado por fin ante Saúl. Es todo un signo de desesperación del rey que esté dispuesto a escuchar lo que tenga que decirle un simple muchacho. Un rey, un ministro, alguien importante, regularmente no le va a poner atención a un muchacho. Regularmente no le va a poner atención a una persona que pasa desapercibida. Pero es tanta la atención que escucha a David. A pesar de una incredulidad inicial, Saúl acepta el ofrecimiento del muchacho de luchar contra el gigantesco filisteo. Es poco probable que Saúl se dejara convencer por esas supuestas proezas contra osos y leones, pero tal vez la confianza que mostraba David en Dios, en el Dios viviente, le hiciera recordar que en el pasado él también había disfrutado del poder conferido por el Espíritu de Dios. Ahora ya tan solo un pálido recuerdo del pasado. No sabemos si realmente el rey Saúl le cree a David en sus relatos contra la lucha entonces contra osos y contra leones.
Pero ve la confianza que tiene este muchacho con Dios. Como lo decía, probablemente Saúl se acuerda cuando el Espíritu de Dios estaba con él. Y el actuar de este Dios viviente. Y que ahora es como un pálido recuerdo. Porque recordemos que el Espíritu Santo de Dios ya no estaba con Saúl. ¿Por qué no dar entonces la oportunidad a un joven? ¿Qué podemos perder? Estamos en una situación difícil, probablemente diría Saúl. Ahora este muchacho se viene a ofrecer. No tiene las características de un guerrero. Pero ¿por qué no le damos una oportunidad? La dificultad que David tiene con la espada y la armadura ponen de relieve el carácter opuesto de ambos. Saúl le dice, bueno, sal a pelear, pero ponte la armadura, utiliza una espada, utiliza las herramientas, utiliza el armamento que tenemos, los recursos que tenemos. Es importante observar, hermanos, la cosmovisión de Saúl, poniendo su confianza en el armamento, en los recursos que ellos tienen. Porque Saúl no es capaz de confiar en Dios, en ese Dios que les va a dar la victoria, sin armamento de último diseño. David, en cambio, no se adapta a estos cambios, a esta armadura, a esta espada, y confía tan solo en lo que sabe usar y la experiencia de haber sido ayudado por Dios para vencer las dificultades. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, porque David tiene su confianza entonces en lo que sabe usar, en la experiencia que él tiene y cómo Dios le ha ayudado con las dificultades que se le han presentado como un pastor de ovejas. Dos cosmovisiones diferentes, dos formas de ver la vida. Saúl por un lado, viendo la cuestión de sus armas, viendo la cuestión de la armadura, de la espada, pero por el otro caso David pone su confianza en lo que realmente él sabe usar, en la experiencia que ha tenido y cómo Dios le ha ayudado en las dificultades que ha tenido que enfrentar. Generaciones atrás, los 10 espías habían dicho que los gigantes de Canaán los hacían parecer saltamontes. Y hoy David vuelve a parecer también un saltamonte. Ante la altura de este hombre, David pareciera un saltamonte. Si esto es lo que tienes, entonces seguramente no tienes nada. Eso pasa si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. ¿En quién? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Probablemente estamos poniendo nuestra confianza en la armadura, en la espada, en nuestros recursos, en nuestras herramientas, cuando nuestra confianza, hermanos, siempre debería estar puesta en el Dios viviente de Israel. En ese Dios viviente. Vemos que entonces David carga su onda de repente y todo termina. Usted se puede imaginar este relato, observar esta imagen. Un muchacho con una onda y de repente el gigante yace caído en el campo y David le está cortando la cabeza con su propia espada. Esa imagen, hermanos, es como para que nos deje sorprendidos.
¿cómo puede ser posible que un muchacho haya derribado a este héroe filisteo, a este guerrero experimentado? Pero no solo lo derribó, sino que ahora le está cortando la cabeza con su propia espada. En la ladera opuesta, los burlones filisteos son silenciados y luego empiezan a correr. El versículo 51 dice la palabra de Dios: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Estos que se estaban burlando del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, ahora, al ver que su héroe, que su guerrero está derrotado, ahora comienzan a huir. Luego, Israel y Judá avanzan con un grito para perseguirlos y saquear el campamento. Versículos 52 al 53. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. De la misma manera, nosotros, por así decirlo, nos encontramos, hermanos, en la ladera, contemplando el relato de la historia. Abajo en el valle vemos a nuestro Cristo Jesús, el verdadero David, entrando en la batalla, armado solo con una viga de madera atada a sus hombros. Y con esto, hermanos, me gustaría concluir en esta noche. Cuando pensamos en héroes, pues no sé, probablemente alguien podría pensar en Superman, en Batman, no sé en qué tipo de superhéroe. Alguien podría ir más allá y pensar en un tipo gladiador romano, en un guerrero. Hoy en día, entre las lamentables guerras que se están dando, el país que sobresale más es el que tiene el mayor armamento, la mayor tecnología, porque esta es la nación que va a vencer. Pero en el cuadro bíblico vemos a David, por decirlo así, al verdadero David, porque hay algo que resaltar, hermanos. Nosotros admiramos, personalmente yo admiro mucho al rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre íntegro. Al inicio, hermanos, de esta enseñanza, cuando empezamos a meditar sobre estos pasajes, yo decía que vamos a ver uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento,
un hombre que sí es, vaya si no es importante, donde tuvo un gran florecimiento el pueblo de Israel. Pero David no dejaba de ser un hombre. Vaya si también no cometió errores, y no pequeños, grandes, porque al final también era un hombre como usted y como yo. Y si ponemos nuestra mirada en este David, pues nos vamos a frustrar, porque es cierto, era un hombre valiente, era un hombre sabio, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero con muchos errores. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese sí es el David perfecto. Él sí es perfecto. Y en Él debemos de tener nuestra mirada. Y regresando al tema del héroe, cuando pensamos en armamentos, en grandes personajes heroicos, nos damos cuenta que un día Dios se encarnó, se hizo hombre, y todos esperaban que existiera una gran revolución, que el Imperio Romano fuera derrocado, fuera vencido. Pero ahora vemos a un héroe con una viga de madera atada a sus hombros. Y alguien podría decir, ese no es un héroe. Pero las formas que nos presenta la palabra de Dios muchas veces son distintas, diferentes, opuestas a lo que el mundo nos presenta. Yo decía que muchos de nosotros nos encontramos entonces en la ladera contemplando el relato de esta historia y de la batalla que se está dando en el valle. Vemos a Jesús enfrentándose a la serpiente que ha tiranizado nuestras vidas. Mientras que Jesús cuelga de la cruz, ahí está, como David, que parece pequeño en comparación con el poder del Imperio Romano, y que parece débil en comparación con el poder de la serpiente, pero entra en la batalla con valentía. Lo vemos decir en efecto lo que dijo David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, con mentiras, amenazas, acusaciones, con pecados, ley y muerte. Pero yo vengo contra vosotros en el nombre del Señor Todopoderoso, a quien habéis desafiado. Hoy podrás herir mi carcañal, pero el Señor te entregará en mis manos y yo te aplastaré la cabeza. Ante estas circunstancias, nosotros nos quedamos en la ladera observando la batalla. ¿Qué podía hacer usted y qué podía hacer yo para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar esa salvación tan maravillosa? ¿Qué podíamos hacer para poder vencer el pecado, para poder ser perdonados? ¿Qué podíamos hacer nosotros para vencer a la serpiente y para aplastarle la cabeza? No podíamos hacer absolutamente nada. Necesitábamos de un David, necesitamos de un héroe, y ese, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros tenemos la victoria. Y hay que recalcar que no es por nuestros recursos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría, es por el poder de Dios, es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual murió, derramó su sangre, su carne fue molida
resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se dobla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Él hay victoria, en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres maravilloso. Porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has desamparado. Señor, perdónanos. Porque muchas veces tenemos la actitud de Saúl. Ponemos nuestra confianza en los recursos, en las herramientas, en nuestras capacidades, mientras que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en ti. Señor, ayúdanos, auxílianos a siempre confiar en ti, en tu poder. En ti, Señor, estamos seguros. Escóndenos en el hueco de tu mano. En ti hay victoria. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a saber lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, y que por tu obra nosotros tenemos victoria. Señor, danos descanso, danos reposo, guárdanos en el resto de semana, Señor. Bendice la obra de nuestras manos. Señor, por favor, prospera la obra de nuestras manos. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guarda, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos hayan podido acompañar en esta noche, hermanos. Es una bendición. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar y que juntos sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube y nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, denle like, active la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando se suban los videos. Coméntelos también, compártalos. De esa manera nos ayudan bastante. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.